Isaías 53. Pongámonos en pie, hermanos, para leer versículo 1 al versículo 12. Así dice la palabra inspirada de nuestro Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Podemos sentarnos. Después de 11 sermones, hemos llegado al final de Isaías 53. Ciertamente confieso que en este tiempo no hemos escudriñado todo lo que hay aquí. Ni siquiera hemos visto todos los puntos que podríamos tocar aquí, y los que hemos visto no los hemos visto exhaustivamente. Solo para que se den una idea de lo que nos ha faltado, hay un teólogo llamado James Durham, fue un teólogo escocés, que predicó 62 sermones de Isaías 53. Su libro se llama La médula del Evangelio, y simplemente es hermoso. Thomas Manton, un puritano que predicó y escribió bastante sobre la Escritura, simplemente tiene un
comentario de más de 400 páginas de Isaías 53, letra pequeña, no 12 Arial, sino quizá como 10, 400 páginas. Esto solo para decir, no hemos llegado a toda la teología que hay en este texto, pero creo que al menos con estas 11, 12 junto con la de hoy, ya tenemos una idea de Isaías 53. Y el pasaje en el cual hoy nos vamos a enfocar es el versículo 12. Versículo 12 que dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es el título para este sermón: Victoria, victoria. El Rey conquistó. Victoria. Nuestro Señor resucitó. Después de narrar cuidadosamente, detalladamente, los sufrimientos de Cristo, ahora el profeta concluye su profecía con la gloria de Cristo. Tan grande como fue su humillación, tantos metros que bajó en su humillación, los mismos, si no es que más, en su exaltación. Y es ahora lo que el profeta Isaías nos quiere revelar. Muy humillado fue el siervo de Jehová. A pesar de ser el elegido, el Mesías, el Verbo encarnado, fue despreciado de los hombres, rechazado por los hombres, golpeado por los hombres, maltratado por los hombres, blasfemado por los hombres, crucificado por los hombres. Grande fue su humillación, nos dice el apóstol Pablo. Su humillación fue hasta lo sumo. Oh, pero ahora la iglesia se goza en su victoria, en su triunfo. Nuestro general, nuestro capitán, nuestro conquistador, por su humillación, tomó la victoria. Hermanos, déjenme intentar dividir la enseñanza que tenemos en este texto en dos sencillos pasos, a fin de que sea lo más claro para todos los que estamos aquí. Dos sencillos pasos para comprender la doctrina que tenemos en nuestro texto. En primer lugar, contemplemos al Cristo coronado. Al Cristo coronado. Y en segundo lugar, contemplemos a Cristo coronado para nosotros. Eso es lo que significan las palabras latinas que quizá ustedes alguna vez han escuchado. Pro nobis, para nosotros. En primer lugar, Cristo coronado, porque yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Nuestro primer texto, la primer parte de nuestro texto deja en claro que el siervo sufriente no quedaría sin recompensa. Yo le daré parte con los grandes. Esta es una forma simbólica de decirnos que así como los grandes conquistadores una vez llegaban, eran alabados,
eran exaltados por la ciudad. Y si el que fue a pelear era un capitán, ciertamente era nombrado con un mejor rango, un rango mayor. Él merecía glorias, él merecía guirnaldas, él merecía trofeos, él merecía posesiones, porque él libró a la ciudad de grande maldad. Pues así Cristo recibe una coronación. Recibe una coronación porque conquistó. Oh amigo, tú que ves a Cristo como derrotado, porque lo contemplas en una cruz, que hoy lo puedas ver como triunfante, que hoy lo puedas ver tal y como es, el que venció, porque Él ha sido coronado por su victoria. Este Mesías rechazado ahora ha sido exaltado, y todo aquel que lo rechace sufrirá las consecuencias del rechazo del Mesías, del rechazo del Rey, que hoy puedas ver que conquistó para los pecadores, conquistó por beneficio nuestro. Pero ¿cuál es la evidencia de su triunfo? Porque Cristo fue coronado porque triunfó. Pero ¿cuál es la evidencia de su triunfo? ¿Cómo sabemos que Cristo conquistó? Amigo, ¿cómo sabes que puedes confiar en Cristo? La respuesta la tenemos en una poderosa palabra: resurrección. La evidencia de su triunfo es la resurrección. Ciertamente creo que esto es lo que se implica en nuestro versículo 12, porque dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes. Ahí está la resurrección. Mira bien, mira nuevamente el texto. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Hermanos, ¿cómo es que aquel siervo que fue muerto, vean conmigo el versículo 8 de Isaías 53, versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Escuchen: porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El Mesías murió. O sea, no aparentemente murió, no murió simbólicamente, murió realmente. Su cuerpo desfalleció, su alma se separó de su cuerpo, murió. ¿Cómo es que este Mesías que fue cortado de la tierra de los vivientes puede recibir parte con los grandes? La respuesta es, hermanos, resurrección. Resurrección. Esa es la evidencia de su triunfo. Sin la resurrección no estaríamos seguros de que Cristo triunfó. Sin la resurrección dudaríamos de sus palabras de que hoy sería Satanás echado, que hoy el príncipe de las tinieblas sería juzgado. Sin la resurrección no tendríamos seguridad de sus palabras. Él dijo que venía a morir por el pecado para producirnos paz delante de Dios, que venía a vencer al mundo, que venía a vencer al diablo y que iba a tomar el mundo ahora para sí mismo. Pero si Cristo murió y no resucitó, sus palabras quedan inconclusas, quedan sin cumplimiento. Cristo tenía que resucitar como manifestación de su triunfo. Hermanos, ese es el punto del apóstol Pablo en 1 Corintios. Abran sus Biblias brevemente en 1 Corintios 15.
Primera Corintios 15. Vean desde el versículo 12 conmigo. Primera Corintios 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Escuchen, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, no conquistó nada. Pero si Cristo resucitó, esa es la evidencia para nuestra fe de su triunfo. Cristo conquistó. Vean esto. Regresen a Isaías 53. Perdón, pero ahora abran sus Biblias en Isaías 52. Necesitamos regresar al texto con el cual empezamos nuestra serie de Isaías. Isaías 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. Vean aquí el punto. Mi siervo será prosperado. Hermanos, este texto resuelve e insiste una vez más sobre el problema de los hombres por los cuales no reciben a Jesucristo. Porque dice que el siervo sería prosperado. Esto es, lograría todo lo que había dicho Jehová. Jehová se había determinado salvar al pueblo. Jehová se había determinado redimir al pueblo. Jehová envía a su siervo para lograr esta salvación. Y el siervo no fracasaría, prosperaría. Pero ¿cómo prosperaría? Dice el judío. Dice el judío, ¿cómo que prosperaría si murió? Por eso mismo. Fue a través de su muerte y humillación que prosperó. Fue a través de su muerte que ganó la victoria. Fue a través de su humillación que rescató al pueblo. Triunfó. Evidencia de que la muerte no fue su fracaso, sino su victoria, es su resurrección. Se levantó de los muertos para manifestar que el siervo de Jehová fue prosperado en todo. Amigo, déjame decirte que vino a hacer el siervo de Jehová. El siervo de Jehová vino a morir por el pecado, para darnos paz con Dios. Cristo resucitó y dice el apóstol Pablo, si Cristo resucitó, nuestra fe no es vana y ya no estamos en nuestros pecados. Porque Cristo los llevó en el madero y en su resurrección se manifestó que el Padre ha aceptado ese sacrificio. Cristo dijo que venía a vencer al mundo y al diablo, que a través de su cruz Él los vencería. Hermanos, el diablo pensaba ganar cuando crucificaban a Jesús. Pero fue a través de su cruz que lo venció. ¿No dice eso Colosenses? Que en el madero venció a todas las potestades, todos los principados fueron vencidos por Cristo. Y por su resurrección se confirma que lo venció, hermanos. La serpiente le mordió y lo hirió por un tiempo. 3 días estuvo herido por la muerte. La serpiente le mordió. Pero después, Satanás y el diablo
y la muerte fue vencida en victoria por Cristo. Él venía a vencer nuestro peor enemigo, Satanás, el mundo, el pecado, la muerte. Porque el aguijón del pecado es la muerte. Pero si Cristo murió por el pecado, ya no tenemos por qué morir más. Hermanos, porque ya no tenemos pecado delante de Dios. No que ya en nuestro cuerpo no pecamos, no creo en tal doctrina como el perfeccionismo. Lo que estoy diciendo es que delante de Dios por la justificación ya no tenemos pecado. Hermanos, si ya no tenemos pecado, ya no tenemos aguijón que se nos entierre y nos mate. Por eso llamamos a los hombres, a los pecadores, a que pongan en Cristo su confianza como el único que les puede librar de la muerte segunda. Es cierto, es posible que todos los que estamos aquí muramos una vez, pero no todos los que están aquí morirán 2 veces. Algunos sí. Los que no están en Cristo morirán 2 veces. Los que mueren con el pecado enterrado morirán 2 veces. Una, su cuerpo separado de su alma. 2, su cuerpo y su alma unidos, separados de Dios para siempre. Oh, pero si Cristo resucitó, hermanos, el perdón de nuestros pecados está hecho. El perdón de nuestros pecados está realizado. Cristo venció el pecado y la muerte ya no nos reclama nada, porque no hay pecado. La resurrección de Cristo es la manifestación de su triunfo. De hecho, esa es la forma en la cual predica el apóstol Pablo en el libro de Hechos. ¿Recuerdan? Dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. Manifestó que Él era triunfante. Vayan a un texto. Vayan a Romanos capítulo 1. Y cuando lleguen a Romanos 1, vuelvan su atención aquí adelante para leerles otro texto. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Hay algunos que simplemente porque no ven la palabra resurrección en el Antiguo Testamento, dicen, no está. Quizá no sé cuántos de aquí pueden estar cuando leen Isaías 53, dicen, no, yo no veo resurrección. Bueno, no ves resurrección ahí porque no interpretas la Biblia como los apóstoles. El salmo que está citando el apóstol Pedro no dice la palabra resurrección. Pero al hablar el salmo de Cristo, dice, eso se profetizó en ese salmo. De que se levantaría del trono, de la descendencia de David, uno en el trono. Tiene que hablar de la resurrección. Entonces, se cierra el paréntesis. Interpretemos la Biblia como los apóstoles, viendo los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo en el Antiguo Testamento. Regresemos al texto. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
La resurrección, hermanos, es la manifestación de que todo fue completado por Cristo. ¿Por qué le dice, ven y siéntate a mi diestra? Siéntate, toma reposo. Conquistaste, lograste tu cometido, lo hiciste. Ahora siéntate. Estamos en Romanos capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es citando varios textos del Antiguo Testamento, entre ellos Salmo 2. Salmo 2, donde dice que el siervo de Jehová sería puesto en un monte alto, para su glorificación, su exaltación. Aquí Cristo está experimentando lo mismo. Cristo dice que resucitó para ponerlo como Señor. La resurrección de Cristo confirma su triunfo. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, podríamos tener dudas si en verdad cumplió lo que dijo. Pero Cristo resucitó. Esa es la evidencia de su triunfo. Y ahí hemos de aferrarnos en cuanto a sus glorias. Pero habiendo establecido la evidencia de su triunfo, su resurrección, ahora hablemos un poco respecto a la forma en la que es coronado, o sea, sus coronas. ¿Cuáles son? Dice que repartiría despojos, dice que recibiría parte con los grandes, esto es, recibiría un premio, por así decirlo. Recibiría un premio. ¿Cuáles son estos triunfos, estas coronas que Cristo obtuvo por su sacrificio? Escuchen el texto de Hebreos, dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, escuchen, coronado de gloria y honra a causa de sus padecimientos. ¿Cuál es esta gloria y honra que recibió Jesús por sus padecimientos? Al menos 5 cosas podemos decir. En primer lugar, Cristo fue coronado con su resurrección. Ok, algunos pueden decir, ¿no que la resurrección era la confirmación de su triunfo? Sí, la resurrección confirma que Cristo triunfó, pero al mismo tiempo la resurrección es una parte de su exaltación. La resurrección es el comienzo de sus coronas, de su gloria. Cristo recibe la resurrección como recompensa por su sacrificio. Cristo es levantado de los muertos porque no dejarás que tu santo, que tu siervo vea corrupción. Y lo leímos hace un momento en el libro de Hechos. A quien ustedes mataron, Cristo lo resucitó y le ha hecho Señor y Cristo. Perdón, Dios le resucitó y lo ha hecho Señor y Cristo. La resurrección es el inicio de sus glorias. En la resurrección, Él recibe la vida e inmortalidad como el Mesías, para darla y proveerla según su santo y soberano beneplácito. Pero no solo recibe la resurrección como parte de su coronación, Cristo se vuelve el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo recibe la honra de ser el único que tiene el poder de interceder por los pecadores. Escuchen este texto, por favor. Está mal mi texto. Aquí está.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, escuchen, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto es el ungido, el Salvador. Dios le ha hecho el Cristo, el mediador. Hermanos, es gran gloria cuando un hombre fuerte puede tomar a un pueblo débil y pasarlo por un río tempestuoso. El río avanza, pero el hombre fuerte toma a ese niño, toma a ese hombre, toma a esa mujer y uno a uno va pasando, luchando con la corriente, protegiendo a esos hombres débiles para salvarse. Pero cuán grande gloria recibe Cristo cuando se vuelve el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único camino, es el único puente al Padre, es la única puerta a la vida. Esa es su gloria y esa es su honra. Los hombres ciertamente blasfeman y atentan contra la gloria de Cristo cuando intentan poner en la estatua de madera, en la estatua de fierro, en la estatua de bronce, cualquiera que sea, en un ídolo de la mente. Blasfeman contra la gloria de Cristo cuando dependen de esos mediadores para salvar. Hay un solo mediador, hay un solo Dios, y este Dios solo tiene a Cristo como el que intercede por los pecadores. Es su gloria, es su honra. Es lo que dice el libro de Hebreos. Nadie toma para sí la gloria de ser sacerdote, solo la puede recibir de alguien. El Padre le dio la gloria a Cristo de ser mediador, hermanos. Su honra es ser el único que rescata pecadores. ¿No te gusta este título a ti, pecador? ¿No te gusta a ti este título que estás fuera de Cristo? Mediador de pecadores. El que rescata pecadores. Oh, ¿cuántos irían cuando la ciudad está en llamas al hombre que tiene un título en su casa que dice: el que te hace pasar el río? Tocarían a su puerta. Usted es el Señor, aquel hombre fuerte que puede pasarme a mí y a mi familia en el río y librarme de esta ciudad que se quema. ¿Pueden imaginar la gloria de ese hombre? Toda la ciudad lo busca y los que no lo buscan perecen. Esa es la gloria de Cristo. Él será el único en el cielo que será adorado por haber dado perdón a los pecadores. Solo su nombre será nombrado como mediador. No será él más María, más Judas, más Judas Tadeo, más cualquier otro santo supuestamente. Únicamente Cristo. Solo Cristo recibirá la gloria, porque solo Cristo triunfó, solo Cristo es mediador. Esa es su gloria. Pero es un buen título para ti. Sería un mal título que un hombre tuviera una gloria de decir: el que destruye a los hombres. Y esa sería su fama, el destructor de hombres. Claro que nadie tocaría a su puerta, pero tú que has pecado, tú que estás separado de la gloria de Dios, mira el título en la puerta de la casa de Jehová: Cristo, mediador de pecadores. Oh, que tu corazón sea movido para que no te quedes en tus pecados, porque perecerás si te quedas sin este mediador. Recuerda, un mediador, no muchos. Pero en tercer lugar, Él es coronado al volverse el dador de la vida. Dador de vida. Ya habíamos visto esto en el Evangelio de Juan, cuando en el capítulo 5 se dice que todos van a resucitar y que Él va a juzgar a los hombres.
Dice la Escritura: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, escuchen, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo es aquel que tiene las llaves para dar vida o para sellar en inmortalidad de juicio eterno. Cristo es aquel que tiene ese derecho. Él tiene ese título, dador de vida. Oh, nuevamente a ti que estás muerto en tus delitos y pecados, mira que Él vive y Él es dador de vida a todo aquel que lo busca sinceramente. Pero además Cristo es coronado, hecho Señor. Cristo es coronado al volverse el Señor de la tierra. He explicado esto antes. Cristo, al ser Dios, es Señor de la tierra, pero hablando aquí de Cristo como Dios y hombre, recibe por su oficio de mediador el ser Señor de la tierra. Dios hombre hecho Señor. Vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 36. Esto implica que Él es juez, que Él es juez de los pecadores. Hechos 10, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después, que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. Él es el Señor de vivos y muertos. Él tiene la prerrogativa, hermanos, de dar vida en el día del juicio. Él será el que te dirá: venid, bendito de mi Padre, entrar al reino que está preparado. Pero pecador, tú que no te arrepientes y persistes en tu maldad, Él es el que te dirá: apártate al fuego eterno. Él ha recibido esa gloria por su obra y su resurrección. Está exaltado y coronado con estas joyas. Y en último lugar, coronado como el único proveedor y dador de la iglesia. Nuevamente abran sus Biblias en Hechos capítulo 2. Pero ahora el versículo 33, Hechos 2, 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, ¿cómo fue exaltado? Resurrección y ascensión. Entonces,
confirma lo que habíamos dicho antes. La resurrección de Cristo es parte de su corona, de sus triunfos, de las coronas que se le dan por su sacrificio. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. O sea, ¿cuál era la promesa del Espíritu Santo? Que una vez Cristo obedeciendo hasta la muerte y resucitando, el Padre le daría a Cristo el Espíritu de tal forma que Él se convertiría en el dador del Espíritu, hermanos. Es por eso que es después de que resucita que viene y sopla el Espíritu a los discípulos. Dice que sopló el Espíritu, reciban el Espíritu, porque ahora Él tiene la prerrogativa de que Él es el único dador del Espíritu. La iglesia solo tiene a uno que adorar, el Dios Trino, y a nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que es el único proveedor de bienes. Oh, hermanos, es un gran honor tener aquella llave, es un gran honor ser ese rey que abre la llave para bendecir al pueblo, que saca los recursos de su casa para darlos al pueblo tanto como pidan. Hermanos, Cristo tiene esta gloria y esta honra de que Él es la única causa de que la iglesia prospere, no los hombres. No el buen manejo de los hombres. No que el hombre es diligente en esto y lo otro. La causa última por la cual la iglesia de Cristo prospera es porque Cristo es su proveedor. ¿Y por qué? ¿Y por qué es coronado? En esto seré breve, pero no puedo dejar de decirlo. Regresen a Isaías 53. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. ¿Por cuánto? ¿Por qué es coronado así? Debido a que derramó su vida hasta la muerte, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Por qué Cristo, el Mesías, recibe tan altas y grandes coronas? ¿Por qué recibe tan hermosas joyas? Porque Él es el siervo obediente y sufriente de Jehová. Por causa de haber dado su vida en rescate por muchos, por causa de haber obedecido al Padre en todo, hasta la muerte, porque derramó su sangre por su pueblo, porque se puso como sustituto, porque glorificó al Padre en todo, porque obedeció cada mandamiento, porque no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque tomó forma de siervo, porque se hizo semejante a los hombres, porque se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, por eso Él es exaltado. Por eso el Padre lo resucitó, que todos vean que Él me honró, que todos observen que Él me obedeció, toda mi ley, todo mandamiento, todo obedeció Él. Que todos vean que Él derramó su sangre, que todos vean que Él conquistó, que todos lo admiren porque Él derramó su sangre por su pueblo, que su iglesia alabe a su Señor. Hermanos, lo que hemos visto es suficiente para encender nuestros corazones y hacernos entender que Él es digno de nuestra alabanza. Él es digno de que su iglesia lo glorifique. Él es digno que su iglesia lo proclame. Iglesia, adórale, cántale, obedécele con tu vida y así le adoras.
Admíralo. De hecho, esas son las 4 cosas que dice Thomas Watson que pertenecen a la adoración. ¿Qué es adorar a Dios? Admirarlo, adorarlo, obedecerlo. Estoy olvidando la 4ª cosa, pero al menos esas son 3 de las formas en las cuales adoramos a Dios. Adora a tu Señor, a tu Cristo, porque eso es lo que harás por toda la eternidad. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Pero, hermanos, aunque esto es excelso, aunque esto es de gran gozo para la iglesia de Cristo, realmente hay algo que lo hace más hermoso aún. Al menos para nosotros, hermanos. ¿Qué? Pro nobis. Para nosotros. ¿No es esto hermoso? Que las glorias, triunfos, joyas de Cristo las ganó. Pero no es aquel conquistador que esconde el botín, sino dice: es para ti, mi amada. Es para ti, mi iglesia amada. Regresemos a Isaías 53. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Hay 2 formas de traducir este texto. Y esta nueva forma la prefieren algunos comentaristas, porque según ellos, el final, como lo tenemos en nuestra Reina Valera, es un poco anticlimático. O sea, deseamos que el final tenga un clímax, ¿sí? Esto es como la gloria y la honra y la alabanza toda concentrada en Cristo. Y dice, pero si reparte los despojos, ¿no le quita esto gloria y hace el final anticlimático? O sea, no con un clímax tan ideal. Y entonces, algunos traducen así el texto. Por lo tanto, yo le daré a los grandes, y los fuertes serán su despojo. O sea, la idea de esta traducción es que Él no repartiría su porción con los grandes. Más bien, los grandes es lo que Él conquistó. Hermanos, es como aquel guerrero que va a una ciudad y no solo toma las posesiones, trae tras sí a los hombres amarrados, ¿sí? Como manifestación de su victoria. Y los trae avanzando en hilera, en hilera, en hilera. Y dicen, es la idea que da aquí. Porque no puede repartir los despojos. Él es el único. ¿Cómo que los va a repartir? Yo pienso que tal consideración, aunque en el hebreo es posible esa traducción, en el hebreo es posible, yo creo que no es correcta. ¿Por qué?
Porque hermanos, Jesús se encarnó no solo o no para su o no únicamente para su gloria. Se encarnó para nosotros. Todo lo hizo para nosotros. Su muerte es para nosotros. Sus victorias es para nosotros. Sus coronas son para nosotros. Él lo hizo para su iglesia. Que reparta despojos no es un misterio. Él es el conquistador que va, trae la recompensa y dice: pueblo, es para ustedes. Yo no lo necesito. Estoy lleno de gloria, exaltado. Lo hice para ustedes. Oh amigo, entiende esto esta mañana. Cristo vino y se encarnó no porque necesitara algo, no porque necesitara un premio. Lo hizo para nosotros. Lo hizo por los pecadores, para el beneficio de los pecadores. Miren las palabras de Spurgeon aquí. Jesús gana la victoria, pero no la disfruta solo. Él glorifica a su pueblo. Incluso la gente enferma que no desciende a la batalla tendrá su parte de los despojos. Porque esta es la ley de David, que aquellos que se quedaran con el bagaje compartieran con los descendientes, con los que no descendieron a la pelea. Él dará a cada fiel sufriente o trabajador una porción del botín. Date prisa, oh campeón, date prisa para dar a cada uno de nosotros un botín, varios colores. Digamos al conquistador: desciende y reparte de tu botín. Tú, conquistador, da a tu pueblo de lo que más necesita. ¿Qué comparte Cristo con nosotros? Entendamos que en primer lugar comparte con nosotros sus victorias. Recuerden, Cristo es victorioso, tiene victorias y después es coronado. No solo comparte con nosotros algo de su corona, primero comparte con nosotros sus victorias. ¿Cuáles? Derramó su vida hasta la muerte por nosotros, venció la muerte y Él la comparte con nosotros. Amigo, esa es la invitación, que Cristo venció el pecado y venció la muerte. Y si vienes tú en arrepentimiento por tu pecado y humildad y crees en Él, Él comparte de la vida e inmortalidad que recibió. Él comparte de su victoria contra el diablo. El libro de Hebreos dice que Cristo se encarnó para que los hombres ya no estén bajo el yugo de Satanás. Sí, tú, hombre, que estás dominado por el pecado, que te encuentras esclavizado, Cristo venció el pecado y por lo tanto sus hijos, por lo tanto su familia, ya no vive derrotada en el pecado porque les da de su victoria. Ahora, mis hermanos, dice Spurgeon, no entren en un estado de miedo y temor acerca de la religión cristiana. No vayan a sus habitaciones y suspiren: oh, todo va a estar mal y todos seremos devorados por el diablo. Claro que no. Hay un brazo más fuerte que ese oscuro brazo de Satanás, el brazo de Cristo. Oh, iglesia, es cierto que no esperamos aquí en la tierra tal cosa como un milenio literal o algo así. Pero por otro lado es cierto que Cristo conquistó y debemos, hermanos, salir a reclamar la victoria de Cristo a las calles, a poner bandera que Cristo triunfó y que todo aquel que se humilla ante Él recibe términos de paz. Cristo nos da de sus victorias, pero lo sorprendente, hermanos, es que no solo nos da de sus victorias, nos comparte de su corona. Nos comparte de su corona. Cristo fue coronado de resurrección. La iglesia será coronada en resurrección.
Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la muerte es sorbida en victoria. La iglesia es revestida con esta corona. La iglesia es vestido con estas vestiduras de gala. Iglesia, participarás de la misma corona de Cristo, su resurrección. Cristo ha sido coronado con señorío. ¿No dice la Escritura que los hijos de Dios juzgarán a los ángeles escogidos? A los ángeles no escogidos. La iglesia va a juzgarlos. Tanto que hoy se refleja cuando la iglesia administra las situaciones eclesiásticas. Es una forma de decir que Cristo comparte algo de ese señorío. Nos permite tener esos cuidados. Cristo fue coronado al ser el Señor de la vida, el dador de vida. Y hoy comparte esa prerrogativa. Cuando a través de la predicación del Evangelio, la iglesia usa las llaves del reino para cerrar o para abrir. Para cerrar o para abrir. Hermanos, cada vez que el Evangelio es predicado, las puertas de los cielos se abren. Cuando la iglesia calla, cierran. O cuando la iglesia disciplina, cierran. Pero esta es su gran prerrogativa que nos comparte, claro, siempre sumisos a Él. Es cierto que nos comparte algo de su gobierno, pero nosotros siempre sumisos a Él. Él es la cabeza, nosotros los siervos. Hermanos, que gocemos de los triunfos de Cristo. Hermano, déjame detenerme aquí para concluir y preguntarte: ¿estás gozando de los triunfos de Cristo? ¿Estás venciendo el temor a la muerte? ¿Vives venciendo el poder del pecado? ¿Vives libre de la acusación de Satanás en el corazón? ¿Vives gozándote en las coronas de Cristo que nos ha dado? ¿Contemplas la resurrección como tu más grande esperanza? Hermano, ¿vives a la luz de la resurrección? ¿Vives como si este mundo es vanidad porque Él resucitó y te ha compartido la resurrección y te levantarás de los muertos? ¿Vives como si este mundo es vanidad, más bien trabajando arduamente por lo que permanece para vida eterna? Oh, hermanos, esta es la gloria de la iglesia, que el conquistador entró a la casa del enemigo, lo despojó de todo y ahora bendice a su iglesia con sus triunfos y coronas. Oh, Él es amigo de pecadores. Él recibe pecadores. ¿Por qué te has de quedar sin estas glorias y sin estos triunfos? Si tú rechazas a Cristo, ninguno de estos triunfos te es dado. La muerte toca a tu puerta, no se va. El diablo te sigue dominando, el pecado te sigue dominando. El juicio te espera para ser condenado. ¿Por qué no has de venir si la entrada es gratuita por Cristo Jesús? Él recibe pecadores.
Si mueres sin Cristo, nunca podrás decir que no fuiste porque tenías temor de que te fuera a rechazar tan grande conquistador. Mira lo que te está diciendo la Escritura. Amigo de pecadores. Él vino por pecadores, no por justos. Si tú no eres pecador, no vino por ti. No estoy diciendo que no eres pecador. Piensas que no eres pecador. Y si piensas que no eres pecador, no hay para ti oferta. Pero si tú te sabes pecador, esta es la oferta. Él recibe a los más sucios y viles pecadores, porque en esto Él tiene su gloria, en ser el mediador de los pecadores. Iglesia de Cristo, que tengamos nuestro regocijo en este gran conquistador. Hermanos, ofrezcámosle alabanza, alabanza de labios, alabanza de buenas obras, alabanza de vida piadosa, alabanza de vida de sujeción, alabanza de predicación del Evangelio. Alabemos a Cristo que fue exaltado. Él pronto viene, hermanos, por su iglesia, para concluir lo que empezó. La redención de su pueblo. Oh sí, dijo el Señor, mi siervo será prosperado. Él redimirá, Él nos llevará a otro pueblo, Él nos llevará a otra tierra, Él renovará todas las cosas y nos librará de nuestros enemigos. Él conquistó, solo esperamos la consumación.